Vamos a abordar entonces el segundo requisito para poder formar una obligación, que es el llamado consentimiento. Para iniciar a hablar del consentimiento es importante recordar el principio de la autonomía de la voluntad, que tuvo su pujanza en los siglos XIX y en el siglo XX. Este principio lo podemos definir como la libre facultad y poder de los particulares para celebrar actos o contratos que a bien tengan, determinar su forma, su contenido, sus efectos y su duración. Los particulares escogen el acto jurídico a realizar, le determinan su objeto, le confieren los efectos y lo someten a las modalidades que su imaginación le sugiera. La voluntad fue elevada a suprema rectora del universo y los hombres libres, individualmente autónomos e iguales ante la ley. Ese fue el gran aporte que nos trajo en la historia la Revolución Francesa. Entonces, los postulados básicos del principio de la autonomía de la voluntad es primero que las partes en una concepción pura de este principio son absolutamente libres de contratar. La negativa a celebrar el acto o el contrato no puede ni debe acaecer consecuencias jurídicas. Esto es desde luego la concepción pura, porque como lo vamos a ver más adelante, esta concepción pura de la autonomía de la voluntad es morigerada por los conceptos de orden público y, y los derechos de los otros. También en algunos textos encontramos el orden público, la moral y las buenas costumbres como límites de esta autonomía. Pero siguiendo esta concepción pura, nos dice que la autonomía de la voluntad es la libertad para discutir las cláusulas del contrato, la naturaleza del mismo, no tiene más limitaciones que el concepto de orden público, como les decía, y de buenas costumbres o el reconocimiento del derecho ajeno. Este principio es aplicable desde luego a los sistemas capitalistas. Los sistemas de orden socialista o comunistas pues no tienen este postulado o no regula este postulado las negociaciones particulares. En estos sistemas socialistas donde se elimina la libre circulación y distribución de las riquezas, hace que el principio de la autonomía de la voluntad tenga muchísimas más restricciones. Entonces recordemos un poco el concepto de orden público y buenas costumbres. Como les decía, como les adelantaba, el principio de la autonomía de la voluntad nace en la Revolución Francesa. Es un principio de la escuela clásica y pura que nace en este periodo de tiempo. Lo cierto es que los mismos franceses se dan cuenta que la absoluta libertad pues también trae algo de anarquía, motivo por el cual empiezan a ponerle límites al ejercicio de este libre albedrío al momento de contratar. ¿Cómo realizan estos límites? A través de dos figuras. Primero, el orden público. Esto hace referencia sobre todo a las leyes de orden público, que son aquellas normas que representan límites imperativos. Por eso en algunos textos ustedes encontrarán también las denominadas leyes imperativas. Estas leyes, como es preciso, imponen límites a las voluntades individuales en razón a que estas voluntades deben estar instituidas en beneficio directo de la sociedad. Recuerden que ese es uno de las grandes finalidades del derecho, finalmente que todos podamos vivir en armonía y no simplemente de un interés privado. Las leyes de orden privado, contrario sensu a las leyes de orden público,
pues se vuelven supletivas o también son llamadas normas supletivas o supletorias. Y suplen la voluntad de las partes, ya que en una posible conducta arreglada que puede observarse o no, pero que por ser ley ante el silencio de las partes, esta entra a regular esas situaciones. Entonces, las leyes de orden público son imperativas, no pueden ser modificadas o alteradas en su contenido o en su efecto por las partes. Son leyes de orden público, ejemplo, las normas sobre derecho de familia, las normas laborales, y el clásico ejemplo de normas imperativas o normas de orden público son las normas de procedimiento. Motivado por una causa que recae sobre un objeto emitido por persona para manifestar libremente su voluntad y por los procedimientos establecidos por la ley. Allí hay una discusión si ese consentimiento solamente se ve en los actos bilaterales o multilaterales o unilaterales. Lo cierto es que si solo se requiere la voluntad individual, como ocurre en los casos de los actos unilaterales, esto no es óbice para que la voluntad o las voluntades en el caso de los actos bilaterales, según el caso, deben llenar los requisitos que vemos a continuación. Primero, que debe ser seria. Ese consentimiento serio está relacionado con que esa intencionalidad debe estar dirigida a producir un efecto jurídico. Si eso no es así, pues el consentimiento pierde la relevancia jurídica en la formación de la obligación. Asimismo, el consentimiento debe exteriorizarse o manifestarse, porque la mera voluntad interna carece de relevancia en la formación del acto jurídico. Si solamente se queda en el fuero interno, en un querer que no se exterioriza, eso simplemente no le interesa al derecho. Entonces, dentro de la expresión de esa o de la formación de ese consentimiento, puede haber discordancia entre la voluntad real o interna y la declarada. Esto es lo que manifiesta el artículo 1618 del Código Civil, que en este caso debe hacerse una combinación entre si lo fundamental o lo auscultado en el fuero interno de los declarantes y la voluntad declarada de acuerdo a los postulados de la buena fe y de la seguridad jurídica. Por eso aquí es más importante un poco el querer bajo el entendido de de que como el consentimiento es un acto psicológico complejo, pues nace en el fuero interno y se exterioriza. También es importante tener en cuenta en la formación del consentimiento las formas de manifestación de la voluntad. Estas pueden ser expresas o tácitas. Y aún en raras veces el silencio también tiene un valor de aceptación. Recuerden que en el derecho privado, pues el silencio, en principio el silencio es silencio, no tiene otra connotación, pero en algunos casos ese silencio es aceptación. Como sabemos, la manifestación expresa puede ser verbal o escrita o por signos manifiestos. Desde que la persona pueda expresar su voluntad, así sea con un guiño, con un movimiento de su cabeza, pues esa se toma como una manifestación expresa de su consentimiento. Verbal, de forma directa, puede ser a través de una llamada telefónica, un mensaje de voz. Esto puede tomarse como una manifestación expresa.
y escrita a través de una carta, un mail, un pantallazo del muro de WhatsApp, el Messenger, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que los escritos, dependiendo de su origen o de su utilización, pueden ser escritos públicos o privados. Frente a la manifestación tácita, ustedes saben que consiste en un conjunto de actos que van a demostrar de forma inequívoca la intención de obligarse o establecer una relación jurídica. Eh, por ejemplo, algunas actitudes que tienen los sujetos al momento de realizar la obligación se tiene entonces como el consentimiento tácito. Y frente al silencio, como declaración tácita de voluntad, porque el silencio, digamos que va a ser también para algunos una declaración tácita de voluntad. En el derecho no es cierto que el que calla otorga. Dadas algunas condiciones, la ley le confiere valor jurídico al silencio como declaración tácita de voluntad. Así encontramos, por ejemplo, el artículo 2151, en donde nos habla de la aceptación, y de otro que es el 1290, que nos habla del rechazo. En los demás eventos podrá quizás apreciarse como un indicio. Eso es importante tenerlo en cuenta. La modificación del consentimiento y en virtud del adagio con el cual empezamos esta charla, que es el pacta sunt servanda, el consentimiento es la base fundamental del acto o negocio jurídico, pero esta puede modificarse por las siguientes causas. La modificación puede darse por causas intrínsecas al consentimiento mismo. Dentro de ellos encontramos el mutuo consentimiento o resiliación, la revocación, la renuncia y el desistimiento. Frente al mutuo consentimiento o resiliación, se trata de una modificación del consentimiento por el cual el querer de las mismas partes hace que se modifique el consentimiento. Así tal cual como se crea la obligación, pues así también puede modificarse. Frente a la revocación, el consentimiento se modifica por decisión unilateral, es decir, que ya no tenemos esa participación de los sujetos que intervienen en la obligación, sino que tan solo puede ser una de las partes quien esté interesada en modificar ese consentimiento. Por eso es que se convierte en un acto unilateral. Frente a la renuncia, el consentimiento se modifica por la decisión unilateral. En este caso, esa decisión unilateral también va a tener como consecuencia la modificación del consentimiento. Y ese desistimiento también puede ser un acto unilateral, en este caso puede ser expreso o tácito. También la modificación del consentimiento puede darse por causas extrínsecas o legales. En ellos encontramos la lesión enorme, los vicios ocultos o rehabilitorios, la acción de reforma al testamento y la teoría de la imprevisión. Frente a la lesión enorme, recuerden que la lesión enorme es un vicio específicamente en el precio, es un error en el precio del negocio jurídico que solamente aplica para compraventas de bienes inmuebles. Es para el único contrato que va a operar la lesión enorme. Frente a los vicios ocultos o rehabilitorios, es cuando se puede ejercitar, entre otras, la acción quanti minoris o la acción de rebaja del precio, que lo tenemos en el artículo 1925. Frente a la acción de la reforma del testamento, es una acción que se ejerce cuando el testador ha violado las asignaciones forzosas, es decir, cuando no ha respetado los órdenes
sucesorales que debe tener en cuenta para poder distribuir el 50% de su patrimonio. Y frente a la teoría de la imprevisión, cuyo fundamento estriba en restablecer bajo determinadas causas el equilibrio entre las contraprestaciones contractuales, eso lo encontramos mucho más claro en los artículos 868 del Código de Comercio, siempre que hechos extraordinarios o imperativos hagan quebrantar por una alta onerosidad surgida en el transcurso del contrato. Se habla realmente de dificultad, perdón, que hacen que se vuelva más gravoso el cumplimiento de lo acordado. En este caso, el caso fortuito se vuelve como imposibilidad de incumplimiento por circunstancias externas que exoneran de responsabilidad al deudor. Para muchos, esta teoría de la imprevisión es la que se está dando hoy por hoy con el tema de la pandemia del COVID-19. Y por último, olvidaba también una modificación del consentimiento extrínseca que se da a través de las arras, que se constituye como la forma más ostensible y eficaz de modificación del consentimiento. En principio se puede estipular solo en los contratos de compraventa. En el de arrendamiento, no obstante, puede estipularse en todos los contratos que por su naturaleza no le sean contrarias a los mismos, al orden público y a los derechos de los otros. Es decir, que esta institución de las arras puede darse en cualquier tipo de contrato, aunque tiene su origen en el contrato de compraventa. Son incompatibles en actos jurídicos como la opción o la promesa unilateral de compra, pues si las arras lo constriñen a su realización, pues eso desvirtúa la esencia misma de la opción en cuanto a la libertad del aceptante para contratar es absoluta, por eso son actos unilaterales. También es bueno recordar que las arras son un elemento accidental de los contratos, de donde se deduce que deben ser expresas y que su presunción lo hace imposible. Las arras, en suma, son aquella cantidad de dinero u otra cosa que una de las partes contratantes entrega a la otra como garantía de la celebración o ejecución de un acto o como prueba de su celebración. Después de entender entonces cómo